Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha y gracias por asistir una tarde más a una de nuestras convocatorias. Un libro que encierra otros libros, un escritor que triunfa por accidente y casi 10 años de privarse de muchas cosas y dedicarlos a una novela que durmió 4 años en un cajón son los ingredientes que ha llevado a Benjamín García Rosado a conquistar el último premio Biblioteca Breve por su ópera prima, El vuelo del hombre, que ha sido publicada por Seix Barral. Todo empezó con una noticia periodística, ¿verdad, Benjamín?, que informaba de que un equipo británico había aislado un gen al que bautizaron como FOXP2 y de la posible implicación del canto de los pájaros en el origen primitivo de los primeros humanos. Rosado echó a volar su imaginación, la posibilidad que tiene el hombre de volar a través de su mente, echó a volar su imaginación y surgió El vuelo del hombre, que sigue el ascenso de Diego Marín, un joven filólogo que se convierte en escritor casi sin querer. Este personaje, Diego Marín, busca el origen del lenguaje, su relación con el canto de los pájaros y acaba por escribir una novela con la que triunfa y arrasa. Pero cuando empieza a cometer la escritura de la segunda, se bloquea y la presión de su editor desencadena una cadena de relatos que avanza uno detrás de otro y empujan la historia sin freno. Como más adelante nos ampliarán, para eso contamos en la mesa con Antonio Illán y con Inma Sánchez Morato, nos van a hablar de que El vuelo del hombre es un libro de libros. Por una parte, es una novela de enigmas con giros inesperados y un ritmo casi periodístico que consigue mantener la tensión de principio a fin. También puede funcionar como una novela espejo. La vida de Diego Marín es posible que se cruce en algunas ocasiones con la vida del propio autor en varios aspectos que ahora nos van a develar, pero cada uno puede hacer su lectura. Lo que sí que ha sido unánime ha sido la opinión de la crítica. He reseñado, entre otras muchas, porque han sido muchas las opiniones que he leído, esta que me parece la más significativa. Estamos ante una obra compleja, poética y muy viva, escrita con la madurez de quien lleva años esperando despegar. Me parece muy simbólica y muy representativa de lo que es la carrera de Benjamín. Porque no tenemos que olvidar que Benjamín, aunque debuta como novelista, tiene una larguísima trayectoria como periodista, escritor en la sombra, redactor de discursos y otras facetas que ahora nos develarán seguidamente. Pues toda esta trayectoria, que ya les he comentado, bastante larga, pues ha desembocado en esta obra que el jurado del premio Biblioteca Breve ha definido como heredera de autores como Paula Auster o Roberto Bolaño, un nivel muy alto que ahora del que nos van a hablar también. Y como les decía, pues para conocer mejor a Benjamín, conocer mejor su obra, pues Antonio Illán nos va a hacer una breve introducción del autor y de su obra, y Inma Sánchez Morato es la que se va a encargar de hacer el conversatorio y sacar todos los pliegues ocultos que tenga El vuelo del hombre. Así que, Antonio, es tu turno. Hola, muy buenas tardes. Hola. No, es que estaba mirando a ver si el micrófono funcionaba o no funcionaba. Sí funciona. Que tengo la voz grave. En primer lugar, el nombre de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, quería saludar y agradecer la presencia de Benjamín, la presencia vuestra en este acto. El presidente de la Asociación de Amigos, Jesús Fuentes, me ha pedido venir porque estaba, como mucha otra gente, en una reunión, ¿no? Hoy en Toledo se concita toda una serie de actos culturales, pero no te preocupes, Benjamín, que cuando en una de las primeras presentaciones que hizo Vargas Llosa de La ciudad y los perros, que también ganó este premio, estaba su editor, su mujer y unas cuantas personas que se habían equivocado de sitio y entraron preguntando, y llegó a lo que llegó. Así que esperemos que... Bueno, en cualquier caso, hoy tenemos más que Vargas Llosa en aquella presentación de La ciudad y los perros. Yo voy a presentar al autor, a Benjamín García Rosado, y voy a decir unas pequeñas cosas de su libro, al que Mariló últimamente tiene la gracia de hacer lo que yo le hice una vez al novelista Delgado. ¿Cómo se llamaba de nombre? Fernando Delgado, que me dijeron que lo presentara, y buscando encontré una conferencia suya en la que hablaba de su vida que él había dado en Bilbao, y cabalmente pues, hice una presentación larga
Y ya llegó el momento y dice, oye, me has chafado la conferencia, porque es lo mismo que traía. No, hombre, no he dicho gran cosa, Antonio. No, sabiendo precisamente que estabas... Bueno, he sido muy moderada. Era una gracia, pero que ocurre, sí, yo te lo agradezco. A veces ocurre eso, ¿no? Que está muy bien, porque en el fondo lo que hacemos es complementar un poquito la cultura. Sin entretener más el asunto, por decir unas cuestiones de este jovenzuelo que tengo a mi derecha. Pues él nace en Ávila, estudia en el 85, voy a decir la fecha, no creo que se cabre. El 85, buena fecha de nacimiento. Sí, muy buena fecha, claro. Creía que ibas a decir la fecha exacta. No, la fecha exacta, pues la del 85 tengo bastante. Estudia comunicación audiovisual en la Universidad Complutense y periodismo en la Carlos III, y luego hizo un posgrado en Estados Unidos, ¿no? En Connecticut. Levemente, no tiene más formación, pero lo dejamos en eso como básico. Ha sido profesor en la Alfonso X el Sabio de técnicas de comunicación y como gestor cultural también ha llevado a cabo los ciclos de conciertos, bueno, pues, por ejemplo los del Café Comercial de Madrid, ¿no? En el periódico le habréis visto, pues los que hayáis seguido los culturales, en el Cultural ha estado mucho tiempo, ¿no? En el Cultural del Mundo y en otras muchas revistas, ¿no? Por poner una muy diferente, pues en Vanity Fair, por poner un ejemplo, o en Gentleman, ¿no? Y también la gente aficionada a la música le habrá podido leer las críticas musicales en Scherzo y en otro tipo de revistas especializadas y temas de música. Después del Mundo, bueno, este año ha aterrizado en El País y ahí está en la redacción, que está en la parte de crítica musical. No estoy en la redacción, ¿eh? ¿No? Estoy en casa. Bueno, pero quiero decir que forma parte de la redacción del País. Ya sé que últimamente se escribe más desde casa que desde el pupitre de la redacción. Y de la labor literaria, pues al ser un novelista primerizo, pues seguro que tiene otras cosas escritas, pero yo lo único que conozco es el premio Novela Breve, el premio Biblioteca Breve, que, como bien ha dicho Mariló, pues lo escribió y lo ha tenido ahí una serie de años metido en un cajón. Yo no sé cómo se puede escribir una novela así y tenerla en un cajón, pero bueno, el hecho es que la saca y empieza a volar y tiene éxito, ¿no? Y ahora anda metido en componer el libreto de una ópera de cámara, de la cual pues tendremos noticias en su momento. En cuanto a la novela, El vuelo del hombre, pues la primera novela, como he dicho antes, es una novela poliédrica que, bueno, entrelaza, es la novela de las narraciones sobre las narraciones, ¿no? Y para mí es una novela que es como un mosaico bizantino, ¿no? Donde cada grupo de teselas cuenta una historia, pero al final el mosaico en su conjunto, pues uno parece que está viendo la cúpula de Santa Sofía, ¿no? O sea, la novela es así, o sea, la novela te va sorprendiendo precisamente por lo que te va causando sorpresa, porque nunca sabes lo que va a venir, ¿no? No hay como una especie de causa-efecto. Es la narración dentro de la narración, que yo no sé cómo ha podido hilarlas de esa forma tan arquitectónica, ¿no? Para que al final coloque, porque es una novela que no tiene sentido hasta que no se pone la piedra angular, que cierra el ángulo y donde se sostiene toda la estructura. Sin ese final la novela decaería. La novela sería un conjunto de narraciones como el que tiene una colección de cuentos, pero precisamente con ese final, ¿no?, de la pirámide, esa parte dorada que había en las pirámides de Egipto y que relucían, pues así el final de esta novela, donde ciertamente, como dice Mariló, como el protagonista Diego Marín, pues es ese joven filólogo que va persiguiendo, que quiere escribir una novela, que con esa primera novela gana un premio, o premonición, con esa primera novela él gana un premio. Aquí en su novela, con esa primera novela,
el protagonista gana un premio. Pero la trama se va desplegando con toda una serie de tensiones, porque va cambiando de lugares, ¿no? O sea, cómo va por América, por varios lugares de América, pues desde la selva colombiana hasta Nueva York, o de Valparaíso a otros sitios, ¿no? Y en cada uno de ellos pues van ocurriendo una serie de cosas con una serie de personajes que van teniendo relación con Diego Marín. En la novela, que es toda una serie de circunstancias y de historias y de cosas que pasan bien contadas, tiene una linealidad, pero bueno, hay que irse quedando en la memoria con cartas, con teselas del puzzle o con cartas del puzzle, porque las tienes que ir recordando para que después vayan casando, ¿no? Pero sí que querría significar, y seguramente después en el coloquio con Ilma sale, que hay dos historias de amor que son muy interesantes, ¿no? Quizá pasan un poco, hombre, muy desapercibidas, pero no es una novela de amor, ¿no? Pero sí hay dos historias de amor que para mí tienen un protagonismo muy interesante, ¿no? Creo que, no quiero ponerme muy en crítico literario, pero creo que uno de los rasgos más destacados de la novela es el tratamiento del tiempo narrativo, ¿no? La estructura no lineal pues alterna el pasado con el presente, pero siempre con ese hilo conductor de Diego Marín ahí pues intensificando climas. No hay un solo clima, hay muchos climas, ¿no? Y mostrando cómo decisiones pasadas pues van moldeando inevitablemente a unos y a otros, ¿no? Y como es literatura dentro de la literatura, pues es muy importante también en esta novela. No es como el hombre o el autor o la persona influye en la literatura, sino cómo la literatura está influyendo en las personas. Creo que esa lectura me parece de las más interesantes de la novela, es decir, que es el hecho literario el que está influyendo, ¿no? en los personajes, en las historias que pasan, en la situación, ¿no? La novela, por supuesto, pues además de algunos temas más concretos, pues tiene temas universales, ¿no? Pues sé que he dicho el poder transformador de la ficción o por ejemplo la ética del narrador, ¿no? Que va a ser muy importante, porque ahí va a haber dos novelas. No quiero decir qué pasa con la primera, pero algo pasa. Pero es que lo que pasa con la segunda no es menos sorprendente de lo que pasa con la primera, ¿no? Y ahí es donde el asunto de la ética del narrador, pues para reflexionar un poco, pues bien está. Pues Diego aprende que escribir no consiste solo en crear relatos atractivos, sino en asumir las consecuencias que estos tienen en la vida real. Y yo espero que Benjamín García, la G. es García, ¿verdad? Es que García es muy largo, Benjamín García Rosado. Entonces yo espero que la novela, esta novela, este hecho literario, pues tenga las consecuencias que deba tener en la vida real del autor que hoy nos acompaña y con el que va a hablar a continuación Ilma Sánchez Morate, que es la voz de la radio para todos los toledanos que ya tenemos alguna edad, ¿no? Y que la voz más dulce de la radio toledana. Ilma. Bueno. Buenas tardes a todos. Yo siento la necesidad de compartirles por qué estoy aquí hoy, por qué me he colado aquí hoy. Y es que hace pocas semanas hablaba con Antonio Illán, con quien me une una interesantísima amistad, y hablábamos sobre los premios literarios y de pronto pues me dijo: oye, ¿por qué no te lees este libro? Que el autor va a venir a presentárnoslo y a compartir con nosotros en la biblioteca su vivencia.
y a lo mejor pues te gusta escucharle. Y como Antonio Llán es un gran prescriptor, pues yo al rato ya tenía el libro y empecé a leérmelo. Y es un libro una novela que me ha gustado tanto, y además he sentido tanta envidia, Benjamín, de ver que hay gente que es capaz de escribir tan bien, que no podía rechazar la invitación. O sea, no dudé en venirme, porque creo que es un lujo poder escucharle y que nos hable de su libro. Y creo que a ustedes, tanto si han leído el libro como si no lo han leído, seguro que les va a suscitar curiosidad, sobre todo a estos últimos que no lo han leído, sumergirse en las páginas del vuelo del hombre después de haber venido aquí esta tarde. Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, y lo primero, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Sí. A ti, Ima, que nos acabamos de conocer, a Mariló por la invitación, y a Antonio, por supuesto, por hacer de mediador en esta y en otras tantas causas. Me ha defendido desde el minuto 1 que salió publicada la novela, le gustó muchísimo. Escribí una reseña que probablemente sea la más exhaustiva de las y técnica, me atrevería a decir, de las que he leído. Y en fin, me he quedado un poco sobrecogido con tanto elogio. Porque, ¿Con tanto halago? Con tanto halago, porque en realidad, quizá, y sobre todo después de ganar el premio, todo lo que puedo decir de esta experiencia fantástica y esta suerte que he tenido de ganarlo, es que no termino de verme en el papel del escritor que todo el mundo espera que sea, ¿no? Y no digo porque no lo merezca, o sea, no sufro ese clásico síndrome del impostor que cree que no merece las cosas, sino todo lo contrario, porque siempre me ha gustado sentirme impostor. Y esa impostura ha estado en el periodismo. No estudié periodismo y me he dedicado toda mi vida al periodismo, y sin embargo siempre he estado un poco escondido en mi propia profesión, ¿no? Con la literatura me ha pasado algo muy parecido. No tenía padrinos, no conocía a nadie, y como me ha sucedido tantas veces, entré por la puerta de atrás y me llevé algo que no estaba a mi nombre, ¿no? Que no estaba destinado a mí, ¿no? Y ha sido este premio. Y ahora ha adelantado Antonio lo del proyecto del libreto de ópera, que me hace mucha ilusión, pero me sigo sintiendo muy impostor, ¿no? Y al mismo tiempo esa impostura me resulta tremendamente estimulante, porque me encanta estar allí donde no se me espera, ¿no? Y donde no se me considera que debo aportar algo, ¿no? Entonces es raro la sensación del viaje de este libro, porque no me puedo sentir sino orgulloso de lo que ha supuesto, pero me abruma la responsabilidad que conlleva, ¿no? Escribir un libro que ha tenido esta repercusión, que ha tenido tan buena acogida, y que además ha merecido un premio tan importante como el Biblioteca Breve. Escuchándote esa responsabilidad que dices sentir, Benjamín, y hablaba Antonio Llán del hecho literario que está en este libro, muy presente, ¿en qué momento, cuál es el detonante que te lleva a escribir esto? Y sobre todo, cuando uno se pone a escribir, se pregunta ¿para qué escribe? Y tú, ¿para qué escribes? ¿Para qué decidiste escribir esta novela? Está muy bien que me preguntes eso, porque claro, cuando uno trabaja en una redacción y se pasa el día escribiendo, a veces cosas interesantes y muchas veces cosas que no lo son tanto, siente la tentación de preguntarse si es capaz de escribir otra cosa, ¿no? Otra cosa de mayor recorrido, de mayor extensión, de mayor enjundia, trascendencia, lo que sea, ¿no? Un libro. Y a mí me faltaba esa pregunta. Es decir, ¿para qué? ¿Por qué voy a escribir un libro si sobran libros, ¿no? Si todo el mundo tiene un libro, ¿no? Y creo que a mí me sirvió de excusa para ese viaje pues ese viaje literal, porque para escribir ese libro tuve que dejar mi trabajo, la casa que tenía, una relación entonces, y de las maletas, y me fui a Valparaíso a empezar a escribirlo, ¿no? Pero si la pregunta, como tú has formulado, de para qué, que en este caso es por qué escribimos, y de ahí que el libro comience con un joven filólogo que es el protagonista, que persigue a una eminencia de la disciplina, que tiene una teoría muy rocambolesca, pero basada en hechos científicos, como es que los primeros humanos aprendieron a hablar, a comunicarse, imitando el canto de los pájaros, ¿no? De alguna forma justificaba todo lo que viene después en el libro, ¿no? Porque yo de alguna forma ahí sí estaba respondiendo a mi propia pregunta, ¿no? Que es ¿por qué escribimos? Y ese por qué escribimos me llevó a
porque hablamos y cómo somos capaces de comunicarnos, ¿no? Y cómo somos capaces de transmitir una serie de ideas, de reflexiones a través de las palabras, ¿no? Y eso luego, quiero decir, que ese primer paso en el libro, ese pistoletazo, que no deja de ser un hallazgo científico hasta cierto punto complejo, ¿no? Yo no aspiro a que, como ha dicho Marilo, a que el lector se sumerja en los detalles sobre el gen FOXP2, ¿no? Se cita un par de veces y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que todo eso, luego a lo largo del libro, o al menos esa es la intención, deja un rastro que no es científico, sino de alguna forma poético o lírico, ¿no? Y se traduce en una serie de personajes, en 2 historias de amor, en las que esa pregunta de cómo nos comunicamos o por qué hablamos o cuáles son las herramientas de las que nos ha dotado la naturaleza para poder expresarnos, ¿no? Se traduce en personajes huidizos que no saben expresar del todo qué es lo que quieren y sobre todo que hasta el último momento entre ellos mismos no se terminan de conocer, ¿no? Son misteriosos entre ellos, ¿no? Y esa es una constante, yo creo, ¿no? Una especie de patrón que se repite de personajes. Alguien dijo en algún sitio que esto era un libro de desapariciones y fantasmas, y me parece muy acertado porque es verdad que eso se cumple en casi todos los personajes, ¿no? Al menos los centrales, los 3 o 4 principales. Él utiliza un lenguaje en la novela preciosista, yo creo que se podría decir, porque al final lo que consigue es atraparte muchas veces en cualquiera de los párrafos del libro. Y yo, bueno, podríamos leer cualquiera en las páginas, encontrar, pero yo quiero leer, por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que digo, cómo te quedas atrapado de los párrafos que escribe Benjamín. Les voy a leer uno muy breve en el que habla de la muerte de uno de los personajes cuando es encontrado sin vida en el sillón en el que está por el protagonista. Y escribe así Benjamín: y sin embargo, la escena estaba desprovista de dramatismo y resultaba extrañamente inmune al tenebrismo de los espectros. La muerte se exhibía con apacible insolencia, como el eco promiscuo de una casa vacía que husmea en los cajones. Todo parecía igual que antes, un antes primitivo, casi bautismal. Un día un hombre se sienta a pensar en el mismo rincón donde durante décadas ha tratado de descifrar el sentido de la vida, y allí, de pronto, en el lenguaje inapelable de su propia respiración, antes del último latido, se entrega al ritual de su propia extinción. Es que me parece, no sé, seguramente Antonio tampoco va a poder resistir el intervenir en este coloquio. Yo no quiero que lo hagas, Antonio, porque seguro que has sentido también curiosidades como las que pueda tener yo acerca de esta novela, y una de ellas es cómo se escribe una trama en la que aparecen personajes hasta las últimas páginas, que está llena de referencias, como escribía Antonio, milimétricamente insertadas como si fuera un puzzle. ¿Cómo se escribe una trama así? ¿Cómo la has escrito? Pues no lo sé. La respuesta es no lo sé. Lucía Echeverría un día... ¿Es Echeverría o Echeverría? Perdona, que es que estoy yo así. Bueno, Lucía, esa que sale en X, ¿no? Me contaba que ella rellena cuadernos con las estructuras de sus novelas. Y que luego va rellenando literariamente los apartados. O sea que su novela es una arquitectura. Es que esta novela es una arquitectura. Por eso me extraña tanto que, siendo una novela arquitectónica, él la haya escrito según iba avanzando, como hizo Cervantes con el Quijote, sobre todo con la segunda parte. Pues no tengo método. Sí, al final hay una forma en la que me enfrento al papel o a los textos, pero en este caso, para hablar de esa estructura en maya, ¿no? Esas muñecas de Matrioshka en la que asoman historias, quizá un poco el planteamiento era trazar un punto A y un punto B que fuera muy complicado de trazar, es decir, plantear un personaje y saber más o menos dónde va a llegar, ¿no? Y una vez que me he dicho a mí mismo, es imposible que llegue aquí, trato de buscar todas las piezas que lo hacen posible. Entonces ahí saltan muchas cosas que no tenías preparadas, pero que hacen posible
llegue ahí, ¿no? Entonces quizás esa ha sido la forma un poco de trabajar y plantear una historia bueno, pues para que os hagáis una idea, ¿no? Estoy escribiendo ya la segunda novela y estoy muy alejado de ese tipo de estructura porque creo que el cuerpo ahora me pide otro tipo de narración, ¿no? Otro tipo de historia, pero efectivamente la forma de avanzar es complicarme la vida, trazar una especie de laberinto en el que veo el principio y veo el final, y a partir de ahí tengo que ir viendo la manera de llevarlo. Entonces ahí surge una serie de personajes, y luego pues que dentro de que soy bastante caótico en mi forma de trabajar, soy también bastante organizado en otros sentidos, y bueno, pues desde que empecé a leer prensa y revistas y tal, con 16 años yo me acuerdo que leía 3 periódicos, y cada cosa que leía y que me llamaba la atención le ponía un post-it y ponía a procesar. A procesar era arrancarlo, subrayarlo, archivarlo y tal, ¿no? Entonces, hasta un punto en el que se llegaba a la montaña de periódicos casi hasta el techo, ¿no? Entonces eso lo mantuve hasta ahora que leo el periódico en el iPad y no tengo que acumular papel, pero tengo un archivador repleto de historias que, aunque no siempre tengo que volver a ellas y rescatarlas así en papel para tener, se han quedado en mi cabeza porque las he procesado, ¿no? O sea, las he arrancado, las he subrayado, las tengo, entonces me acuerdo. Entonces, a la hora de vestir, no se trata de coger o robar personajes de la vida real, ¿no? Se trata de que en un momento dado, cuando tú tienes un personaje y tienes que vestirlo, pues ese tipo de elementos que forman parte, desde luego, de mi sustrato periodístico, ¿no? Pues me han ayudado mucho, pero diría que no tengo un método, y es algo que me da bastante miedo, ¿Y ser crítico musical? ¿De qué manera influye es que no soy crítico, en tu...? No soy crítico musical, es decir, tiene que ver eso del crítico musical con todas las etiquetas, ¿no? Es decir, claro, escribo en prensa y soy periodista. Pues no me considero periodista, no pasa nada, y trato de hacer bien mi trabajo, y estoy agradecido de poder hacerlo en periódicos y en revistas de muchísimo prestigio. Y con la crítica musical, pues sí, en algún momento, por circunstancias, pues hago algo parecido a la crítica musical, que en realidad es una crónica, que es simplemente contestar a la pregunta de por qué tiene sentido que esta obra de esta manera y con esos intérpretes se escuche hoy en este sitio, ¿no? Entonces eso, al final, si eres capaz de traducirlo en palabras, puede ser leído como crítica, pero yo tengo muchísimo respeto por la crítica en general y por la crítica musical especialmente, porque me parece especialmente demandante y que además requiere una formación que, bueno, yo puedo cumplir hasta cierto punto, pero que desde luego no tengo. Entonces, no me importa, decir, estoy acostumbrado a que la gente me llame periodista, incluso me llame escritor, y yo no me reconozca en ninguna de esas facetas, ¿no? Pero, sin te he interrumpido lo de hasta qué punto la crítica musical... Sí, ¿de qué manera influye también en tu estilo, en tu forma de escribir? Pues con respecto a la música, más que a la crítica musical, hay dos cosas. Una, porque claro, ha hablado Antonio de que hay esta profecía del protagonista que gana un premio y tal. Claro, eso no estaba, no escapa a mi control, evidentemente, ¿no? Ni siquiera era una provocación, ni siquiera yo estaba escribiendo eso para presentar luego el libro a un concurso, no. Simplemente, quizá yo partía de la frustración anticipada de saber que este libro no llegaría a ningún sitio, que llegaría hasta un cierto punto, que se publicaría en una editorial, pues no digo ni menor ni cualquiera, pero que no tendría el impacto que ha tenido, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de la frustración, el imaginar qué habría pasado con un escritor que gana un premio era una forma de darme un caramelo y darme un regalo, ¿no? Dicho esto, no hay ninguna proyección personal ni autobiográfica en el personaje, más allá de que cuando uno escribe en primera persona y además se utiliza, pues se alimenta de las experiencias que ha podido tener en Valparaíso, en Nueva York, en Colombia, para nutrir esa historia, pues evidentemente queda un reflejo, ¿no? Pero no he tratado de proyectar mi propia historia. Entonces, volviendo a lo de la música, para mí habría sido tremendamente tentador, y esto lo sabe Ulises, ¿no? Claro, acostumbrado a escribir sobre música, pues sazonar el libro, ¿no? de historias de música clásica. De hecho, había una historia muy interesante que al final terminó saltando y que algún día recuperaré, y solo hay 2 momentos musicales en el libro, y es algo que le ha llamado la atención a mucha gente que me conoce, ¿no? Y era precisamente por marcar esa distancia, ¿no? No quería que el libro contara nada sobre mí. Y la otra faceta o otro aspecto musical que puede tener el libro es que evidentemente yo
muchas veces he tenido la sensación, por eso cuando me preguntaba sobre el método, la forma de plantear mi trabajo, cómo se escribe un libro como este, ¿no? Yo tengo la sensación de haber escrito en el sentido de oídas, ¿no? O quizá debería decir de oído, porque de oídas es peor, ¿no? Pero de oído, ¿no? De cómo te suenan las cosas, ¿no? Y ser capaz de percibir eso que yo en un momento pues llamaba ecos, ¿no? Para mí ecos es lo que ocurre por debajo de la trama, ¿no? Y que no soy capaz de expresarlo con palabras, son cosas que van debajo de lo que sucede y que no es lo que cuentas, sino lo que cuentas con lo que cuentas, es una subcapa, ¿no? Entonces ahí hay que afinar mucho el oído y ahí sí que, por ejemplo, una de mis escuelas a la hora de tratar de imaginar o encontrar esos ¿cómo decirlos? Esas vibraciones o esos ecos, como digo, debajo del texto, ¿no? Ha sido mi afición, porque mi afición es mucho más sinfónica que operística. Ulises me decía que me encantaba la ópera. Yo donde más he aprendido, donde más he disfrutado es en una sala de concierto, ¿no? Y no siempre pasa, y por supuesto no estoy diciendo que la música sea programática, ni que toda la música sea programática, ni que toda evoque imágenes, ¿no? Pero toda música conlleva ese reto de tratar de descifrarla, ¿no? A veces en imágenes, a veces en una dramaturgia y otras veces simplemente en tratar de entender por qué el compositor trataba de decir algo, ¿no? Pero exige encontrar un lenguaje donde nunca hay un lenguaje, no hay un lenguaje musical, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando entrevisto a músicos y directores, sobre todo directores de orquesta, que te dicen a la mínima, ¿no? Lo de que la música es un lenguaje universal. Bueno, sí, me parece bien, ¿no? Y al final cuando uno lo hace en entrevistas tiene que decir cosas, ¿no? Y a veces dice cosas, pero evidentemente la música no es un lenguaje universal, porque la prueba es que inténtalo, ¿no? Intenta comunicar en música, uno dirá una cosa y otro le dirá otra cosa completamente diferente, con independencia de que la novena de Beethoven para nosotros sea el himno de la alegría o la fraternidad o del encuentro entre comunidades, ¿no? Y entonces sí, hay una música, siendo una novela en la que no hay referencias musicales, no hay esa erudición que a mí me habría resultado cargante de hablar de obras de música clásica o de óperas, ¿no? Sí que hay esa forma, por ejemplo, en la que yo he tratado, pues sin saber mucho cómo lo hacía, porque esta es una novela de alguien que está aprendiendo a escribir mientras escribe, ¿no? Pues como un tema aparece, de repente vuelve a aparecer aquí, se desarrolla y tal, pues bueno, pues eso se parece mucho a la manera en la que en mi cabeza, por ejemplo, una sinfonía de Mahler te expresa una serie de motivos, ¿no? Y no estoy diciendo que esta sea una sinfonía de Mahler, pero por ejemplo Thomas Mann, ¿no? Siempre decía que la montaña mágica era una sinfonía en 3 movimientos, y quienes la hayáis leído seréis capaces de detectar no solamente esos 3 movimientos, sino esa forma en que los motivos se repiten, aparecen, y de repente es a veces muy sutil, ocurre con cosas que a lo mejor, a lo mejor no, por supuesto, pasan inadvertidas para el lector, ¿no? Como su obsesión por el número 7, ¿no? En la habitación. Pues no es solamente que hable del número 7, ¿no? Sino es cómo aparece y desaparece en la novela número 7. Bueno, pues a mí, quiero decir, sin saber a qué estaba jugando, a qué estaba haciendo, estaba efectivamente jugando a ser o a creerme escritor, pues la música, la forma de entender la música me ha ayudado, y ahí sí que lo digo, a pautar es decir, pues en mi caso, sin ser por supuesto músico ni musicólogo, pero sí que está pautado con pentagramas la novela, o el papel en blanco que vino antes de la novela, para ser capaces de volcar en ella cosas que luego había que ordenar, como decía Antonio, como un puzzle, ¿no? Porque es un puzzle muy complejo que hay que mantener hasta el final, ¿no? Uh-huh. Y decía también Antonio que cómo se preguntaba él en su presentación, cómo se puede, y es algo que también me pregunto yo, y se van a preguntar ustedes, os vais a preguntar si leéis el libro, ¿cómo se puede escribir esta novela y tenerla 4 años en el cajón? Pues porque, pues la verdad, esto no debería decirlo, porque no me interesaba una mierda de ser escritor, no tenía ninguna urgencia por demostrar nada. Y porque, igual que le pasa al protagonista, me daba mucho miedo asumir las consecuencias de escribir algo. Por supuesto, lo que pensaría la gente, sobre todo la gente que me interesa o la gente que me quiere, ¿no? Pero también y sobre todo porque, va a sonar muy cursi, ¿no? Pero me encanta mi vida como estaba. Y bueno, me sigue gustando mi vida como está. Pero cualquier cosa que pudiera alterarla y que pudiera de repente hacerme creer que soy no sé qué, o que tengo que hacer no sé cuántos, o que a partir de ahora me daba mucho miedo. Y por supuesto la respuesta corta es por miedo y cobardía, evidentemente. O sea, lo estoy adornando, pero es por miedo y cobardía. Y la parte buena de lo que estoy diciendo es que no tenía ninguna pretensión, ninguna ínfula, ni ninguna necesidad de presentarme ni de considerarme escritor, igual que me pasaba, que lo hacía al principio, que no me, supongo que
También es muy cómodo, pues claro, esto es como la frase de Groucho Marx, famosa de Groucho Marx, no pertenecer a ningún club que me admita como miembro, ¿no? Es un poco lo que resume esa sensación mía. Y también parte del miedo y la cobardía, ¿no? Yo creo que es muy cómodo estar en el periodismo, que estar en sitios donde a la gente le gustaría escribir, y sin embargo decir, no, yo siempre tener una distancia, ¿no? Supongo que me sucede con todo. Y luego porque yo tardé en escribir el primer borrador dos años prácticamente. Lo he contado varias veces, pero el origen de esa novela, yo empecé a escribir esta novela en un rompehielos de la Armada chilena en la Antártida, porque me hice las maletas, me fui a Valparaíso y ahí empecé a vivir todo tipo de aventuras, que en el fondo era una forma bastante naif, pero a mí lo recuerdo con mucha ternura, de sentir que ponía mi vida en riesgo, que estaba viviendo un poco al límite, de tener la cabeza siempre encendida, de no perder la curiosidad por las cosas. Era ese teatrillo que necesitaba, ¿no?, a mi alrededor para luego encerrarte a escribir, y siempre sucedía, tenía clarísimo que, aunque hubiera visto, como vi, es decir, en la Antártida, sobrevolé en helicóptero, la Antártida, casi me tienen que, bueno, estoy exagerando, pero tuve un principio de hipotermia en 2 dedos del pie, porque salimos a una especie de expedición, ¿no? Y pues yo llevaba unas botas de jardinero, porque no me dio tiempo a comprarme otro tipo de botas, otro tipo de calzado para ir a la Antártida, ¿no? Y yo tenía claro que todas esas aventuras o todas esas cosas que estaba viviendo no las iba a trasladar al papel, porque a nadie le interesaba mi vida y porque yo no quería que mi vida acabara en el papel, ¿no? Y entonces estuve 2 años viajando por toda América, desde la Antártida, como digo, hasta Montreal. Terminé las últimas páginas del borrador en Mojácar, encerrado en una casa familiar que me prestaron, y un buen día de marzo llamó a la puerta la que hoy es la mujer esa es mi mujer y la madre de mis 2 hijos, y me dijo, Benja, basta ya, esa historia ya ha terminado. Y acabó, y ahí se abrió un paréntesis en mi vida. Entonces, como ocurre en el libro, que el libro es un pulso permanente entre la vida y la literatura, es decir, es de hecho la lección final del autor. O sea, el escritor del libro permanentemente tiene que elegir entre la vida y la escritura. De hecho, la primera parte del libro es cómo puedo llegar a escribir un libro que me convierta en escritor, ¿no? Y él consigue la forma, que ese es un poco el intríngulis del libro, ¿no? La segunda parte es, para mí, la que sorprende más, en el sentido de que cuanto más cosas tiene que encontrar el escritor del libro, que es cuando vive en Nueva York, conoce artistas, a un millonario que le ofrece pues una especie de pacto, o sea, le suceden muchas cosas, es cuando menos tiene que escribir. Es curioso, ¿no? ¿Y es por qué? Porque está viviendo, porque ha elegido la vida, ¿no? Y en la última parte del libro, en Colombia, en la selva, se le vuelve a plantear esa elección y vuelve a tomar esa decisión. Entonces yo en ese momento elegí la vida, porque además, elegí la vida y elijo siempre la vida. Siempre la vida frente a lo que sea, a la literatura, lo que sea. Si no cambiaría la vida que tengo por lo que sea. Imagínate que me dijera, pues ser no, el escritor más no. Me encanta mi vida con lo que tiene y con lo que le falta, ¿no? Quería decir algo más sobre la elección. Si pudiera sintetizar en una frase mi gran aprendizaje escribiendo ese libro, es una perogrullada, pero no deja de tener cierto sentido, y es que la vida, lo que uno escribe no es lo que ocurre, ¿no?, sino lo que no le puede ocurrir porque está escribiendo, ¿no? Es decir, yo cuando estaba en Mojácar, encerrado en casa, veía por la ventana que se me pasaba la vida. Y entonces, claro, es muy tentador buscar otra vida en los libros, y sé que mucha gente lo hace y puede que yo lo haya hecho en algún momento, es sentir esa borrachera de lecturas, ¿no? O sentir esa necesidad de vivir permanentemente ensoñado de libros, de frases, de citas, ¿no? Pero no es así, la vida pasa, y cuando uno está escribiendo sobre algo, no está viviendo, se está perdiendo lo que ocurre fuera, ¿no? Entonces, como ese fue mi aprendizaje, cuando tuve ocasión de elegir entre la vida y la literatura, elegí la vida. En la novela hay 2 historias de amor. La novela es una continua búsqueda, y también en estas 2 historias, con estas 2 mujeres, se busca a alguien que en principio no es la persona con la que el protagonista no es la persona como cree el protagonista que es, sino que luego
se ve que, bueno, pues que todos escondemos más de un secreto. Dos historias de amor que le han llamado también la atención a Antonio, que estábamos aquí comentando cuando hemos llegado los dos. Venga, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber sobre las dos historias de amor de la novela? Más livianas de la vida que me llaman mucho la atención, y es que cómo a un autor se le puede ocurrir escribir el borrador de su libro en el congelador de su casa. Guardarlo en el congelador. No, lo esconde allí, lo esconde. Bueno, es justamente cuando el autor esconde, porque lo esconde, el borrador de la novela que está escribiendo, de la segunda novela que... Está huyendo de la literatura. Exacto. Está congelando y él dice que para poder vivir... a la vida. Exacto. Lo quería hilar precisamente por eso he sacado el ejemplo, porque me parecía que Exacto. eso era algo más que simbólico, quiero decir, que no era una ocurrencia de realismo mágico, te voy a decir alguno, ¿no? Sí. El que guardase el borrador durante mucho tiempo, porque es que además no es que lo guarde 2 días, ¿no? Para que no, como estaba en la selva, para que no le los mosquitos, y esa es un poco la respuesta, sino que era en ese sentido que tú lo decías, donde uno, digamos, guarda la literatura donde nadie la puede tocar, y en la selva el único sitio donde nadie la puede tocar es en el congelador, porque ahí no llegan ni los mosquitos. Ese fue mi cajón. Es decir, yo la novela estuve en un cajón 4 años, si no más, y después pues la metí en el microondas. Y trabajé sobre ella porque tenía 600 páginas y ha quedado reducida casi a la... O sea que en la realidad la metiste en el microondas. No, la saqué del congelador, la descongeló. Bueno, ciertos paralelismos sí que hay. Aunque tú dices que intentas distanciarte del protagonista, de Marín, yo sí que veo ciertos paralelismos. Por ejemplo, acabas de decir que estuviste ya en la última parte escribiendo encerrado en Mojácar. Hay un encierro también al final de la novela, y yo creo que un poco esa ansiedad que tiene el protagonista cuando el borrador de la novela está primero depositada en una mesa y luego escondida en el congelador, esa ansiedad también se corresponde un poco con la ansiedad que luego tú después tuviste cuando ya había que publicarla, ¿no? Sí, claro, o sea, hay ese y muchos más paralelismos, ¿no? Lo que no hay es una ambición por mi parte de contar mi vida, ¿no? Ni siquiera una proyección, pero al final, claro, es una novela que además está escrita en primera persona y que en ese sentido hay cosas y vivencias y una forma de estar en los sitios o de observar, y por supuesto, en el caso de este chico, que es un escritor al que nadie conoce, que en un momento dado escribe una novela que tiene mucha repercusión, pues evidentemente hay algo, ¿no? Pero insisto, yo creo que la diferencia fundamental es que él tiene mucha urgencia por demostrarse a sí mismo y demostrar a los demás que puede ser un escritor, y yo afortunadamente no he tenido ese prurito, no he tenido esa hasta ahora. Bueno, hasta ahora, fíjate, ahora lo tengo facilísimo, ¿no? Y por supuesto, no voy a decir, si alguien me dice, bueno, el escritor Benjamín García Rosado, pues ¿qué voy a decir? Claro, por supuesto, pero no es algo que me pues es encomiable eso. ¿El qué? Que es encomiable. Bueno, no lo sé, tampoco es una pose, de verdad, pero y de hecho es lo que digo, ¿no? Me encanta tener la sensación de, fíjate, antes de que me dieran la beca Leonardo, y tengo la segunda novela planteada, lo digo por si alguien que tenga que ver con la editorial está viendo esto, que no se preocupe, porque estoy avanzando en la segunda novela, pero antes de que me dieran la beca para el libreto, estaba trabajando en un guión. Bueno, estoy de comunicación audiovisual, ¿no? Pero con la intención, además, de poder escribir algún día un buen guión, y me di cuenta que era algo dificilísimo, ¿no? Es decir, que sí que he podido leer guiones, he podido tener una cierta formación, ¿no? Pero no he escrito nunca un guión, o no me han comprado nunca un guión, ¿no? ¿Por qué después de esto yo empiezo, sin darme cuenta casi, a escribir un guión? Pues por lo mismo, ¿no? Porque nadie me espera ahí, ¿no? Y porque quizá el hecho de que poder de repente escribir un guión sin considerarme guionista, pues yo que sé, hay una especie como de parafilia, ¿no? No sabía cómo decirlo, ¿no? Y aún así, si mañana yo escribiera un guión y me lo compraran, ponte, seguro que no me consideraba guionista. Es curioso. ¿Por qué? Sí. No sé.
No sé, quizá ahí haya algo que investigar, incluso un libro, ¿no? Pero no sé, digamos que soy como muy alérgico a las etiquetas, ¿no? Entonces he llevado muy bien los ataques que haya podido tener este libro o gente a la que no le haya podido gustar, lo que sea, porque entiendo perfectamente que todo lo que me ha ocurrido es una especie de malentendido, ¿no? Es una suerte fantástica, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Que alguien que no estaba buscando esto le sucediera, ¿no? Sí, pero que quiero decir, perdona que No, claro, adelante. Nos estás contando que bueno, que está muy bien lo que tú, me ha parecido maravillosa la frase esa. Voy a ponerme el micrófono. Sí. Perdón, me ha parecido maravillosa la frase esa, la que has dicho, que hay que elegir, que en etapas de tu vida eliges vivir y otras eliges escribir, pero yo creo que tú vas definiendo tu vida. Entonces, ¿por qué? Estoy de acuerdo contigo en que también hay personas que lo de las etiquetas no acaban ni de identificarnos ni de vincularnos a nada, y me parece también muy correcta esa postura, pero ¿por qué eres tú el que estás haciendo tu camino? Pues supongo porque es como el que no le gusta casarse, ¿no? Yo entiendo eso, pues me pasa un poco, ¿no? Aunque al final, si vives una relación de pareja con las mismas dinámicas que pueda tener una pareja de matrimonio, al final la libertad es la misma, ¿no? Pero hay gente que simplemente no se quiere casar, y yo lo entiendo, yo encajo perfectamente en eso, ¿no? Sí. Necesito tener la sensación de que, aunque por supuesto soy capaz de distinguir las rejas de la celda que todos tenemos, ¿no? Pues no notar al menos los grilletes en las muñecas, ¿no? Y el hecho de no ponerme ninguna etiqueta en nada, y bueno, quiero decir, y es algo que tampoco, sobre lo que no he reflexionado demasiado, porque tampoco he tenido que justificarme, y porque tampoco a la gente le interesa si a mí me preocupan las etiquetas, ¿no? Lo digo cuando presento el libro, porque es verdad que así como noto muchísima ansiedad en gente de mi generación, y lo diré, escritores buenísimos de mi generación, en que sean aceptados, considerados, tener el sello de escritores, es algo que yo no he tenido, y me parece una ventaja absoluta, ¿no? Sí. El no tener esa angustia, ¿no? Y que cuando te viene pues alguien que duda, pues dices, me parece fantástico, porque como yo estoy aquí de prestado, ¿no? Sí. Pues te viene de lujo. Bueno, y entonces ahora, desde esa perspectiva que tú te ves de prestado, ¿cómo ves la realidad que estás viviendo en estos días? Porque bueno, yo ya te he dicho, revisando, bueno, tienes aquí a muchas personas que te van a decir que el libro es maravilloso, y la crítica te ha elevado a los mayores altares. Entonces, ¿cómo estás viendo tú todo eso desde tu postura de no quiero etiquetas, no me lo merezco? Vamos, no me lo merezco, no me siento, porque no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver que tú no te sientes identificado con ser escritor con que no te lo merezcas, porque bueno, el premio es tuyo, el premio es de tu obra. ¿Cómo estás viviendo esa parte ahora? Pues estoy pues muy agradecido, muy feliz por todo lo que está sucediendo con el libro, pero al mismo tiempo reconozco que no soy una persona que le guste hablar de su libro. Bueno, no, pero que me parece muy bien, porque eres libre, te sientes libre, ¿quieres? ¿Cómo decirlo? ¿No? Sí. Hay gente que le encanta hablar de su libro, y a mí no me gusta hablar de mi libro. Y de hecho hay gente en mi familia que me ha dicho, oye, todavía tenemos suspendido una comida para hablar de tu libro, y huyo de esas comidas. Bueno, Benjamín, y como no te gustan las etiquetas, dices, y huyes de las etiquetas y no quieres hablar de tu libro, bueno, él en el libro aprovecha para hablar de muchas cosas. Habla del periodismo, aunque no se siente periodista, pero estudió comunicación audiovisual y ejerce el periodismo. Habla del periodismo y aporta una visión del periodismo de ahora mismo, de nuestros días. Habla de los editores, que a veces terminan queriendo apropiarse de la obra, ¿no? Habla de muchas cosas. Y dices que no te gustan las etiquetas, pero se te ha comparado, por ejemplo, con Paul Auster y con otros escritores. Dices que conoces muy bien la obra de Paul Auster, y a lo mejor sí te gusta que te hayan comparado con él, pero yo quisiera saber qué autores son los que has leído que te inspiran o en los que te apoyas a la hora de escribir, en esta que es tu ópera prima o tu primera novela. Porque, ¿quién lo decía? Me parece que era Borges, que decía que uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que lee. Pues tú, ¿a quién has leído que te ha gustado y que te ha influido a la hora de escribir? Bueno, que tenga que ver más directamente con este libro, por supuesto, Paul Auster ha sido un referente para ser capaz mira, fundamentalmente porque es una novela que avanza a través de golpes de casualidad, de azar, de giros hasta cierto punto inesperados, ¿no? Y me encanta la forma en la que Paul Auster
trata al azar, ¿no? Y no trata al azar de una manera que resulte arbitraria, ¿no? Como alguien que de repente quiere decir, no, es que no va por aquí, fíjate, te he sorprendido, ¿no? Sino que lo hace para que en un momento dado podamos asomarnos como a la maquinaria de nuestra propia existencia. Y esto que digo suena un poco así como pedante, ¿no? Pero es verdad, hay un momento en el que cuando tú conjugas una serie de líneas en un libro, ¿no? Hace que el tiempo se detenga y entiendas por un instante por qué ha sucedido esto, ¿no? Y eso, esa falta de arbitrariedad, que es lo que me da miedo, ¿no? En una novela que da muchos tumbos, es decir, creo que en el mejor sentido de la palabra, esa forma de controlar las casualidades y de dotarlas en un cierto sentido, por supuesto, por las que he estado ahí como referente. Incluso hay una cosa que él decía, y era que cuando tenga la sensación de que ha llevado demasiado lejos el pacto de verosimilitud o el pacto con el lector, ¿no? Que ya ha llegado a ese punto en el que a lo mejor no te creen, ¿no? lo que estás contando, en vez de echar un paso para atrás, ¿no? En vez de mirarte, doblar la apuesta, ¿no? Y creo que es algo que se nota en este libro, ¿no? Cuando tú dices, pero ¿cómo es posible que este tipo haya terminado la segunda colombiana? Pues llega por ese tipo de apuestas, ¿no? Es decir, sigo para adelante, ¿no? Y luego, pues diría que incluso yo siempre quise escribir una novela como Todo Cuéntame, de Siri Hashmi, siempre lo he dicho, me parece la novela perfecta, porque tiene además ese entramado cultural que yo creo que no apabulla, que resulta tremendamente sugerente, incluso ilustrativo y hasta pedagógico, ¿no? Y además lo conjuga con historias que a mí me dicen mucho, ¿no? Siri Hashmi. Luego hay pues fíjate, leí mucho cuando estaba viajando a Ian McEwan, que es otro autor que me gusta mucho, porque él siempre dice, bueno, o al menos ha dicho en una entrevista, que cuando él escribe, ¿no? Trata de conjugar tres elementos, que es la precisión, el lirismo, o sea, es decir, elegir las palabras adecuadas, ¿no? El lirismo, es decir, que resuene en ti, que tenga una especie como de música, ¿no? Y la ambigüedad, que para mí es lo perfecto, ¿no? Que a pesar de todo eso, ¿no? Que sepas escoger la palabra adecuada, que sepas ponerle música a lo esto, que haya espacio para el lector, ¿no? Que es la ambigüedad, que las cosas no signifiquen una cosa, ¿no? Y eso, bueno, he tratado de aplicarlo. En mi caso, por ejemplo, hay algo que es una decisión que era hasta cierto punto arriesgada, es decir, puedes entrar o no puedes entrar en el libro. Yo entiendo que haya gente que ese libro le pueda apabullar, ¿no? Pero el libro tiene una ambición, te puede gustar o no, te puede interesar tres cojones, ¿no? De qué va, por qué hablamos, ¿no? Pero hay una ambición, ¿no? Y como yo creía que a cierto punto el libro podía estar sobrecargado de esa ambición o de esa necesidad de contarse a sí mismo, de ese libro dentro del libro, sí que opté siempre por no evitar los arquetipos, ¿no? Hay fórmulas, hay personajes, hay una forma, incluso me atrevería a decir cosas que no estaban en la versión original y que las incluí o traté de ajustarlas cuando recuperé el borrador, porque el libro estaba, es decir, era un borrador sin capítulos. Bueno, de hecho la novela tenía el doble de páginas, ¿no? Y no tenía capítulos, cosa que no pasa nada, pero quiero decir, pero por ejemplo, eso que se llama los cliffhangers, ¿no? Los finales de capítulo que apelan o que te llaman para que sigas leyendo, ¿no? A mí como lector no me llaman mucho, es decir, no me gusta, pero sí que hay en este libro un intento por echar agua en algo que a lo mejor de otra manera podría, ¿no? Entonces ahí, bueno, no digo esto para nada tiene que ver con Ian McEwan, ¿no? Pero sí lo que quiero decir es que cada uno conjuga elementos que hacen que, bueno, pues la precisión y la ambigüedad, pues parece que son contradictorios, ¿no? Pues no, tú puedes poner una novela que tenga una cierta ambición, un cierto peso, y al mismo tiempo tratar de aligerarla con fórmulas que son bastante reconocibles, incluso que se pueden escribir a un cierto tipo de género, ¿no? Es decir, yo me hizo mucha gracia porque lo he contado alguna vez, ¿no? Cuando terminé de leer el primer orador, yo dije, lo primero es poner la etiqueta, ¿no? ¿Qué novela es esta, no? Y llegué a la conclusión de que lo más cercano era una novela bizantina de aventuras con un personaje que vas superando una serie de pruebas, ¿no? Y que viaja y que tal, y persiguiendo de alguna forma, claro, por supuesto esto actualizado, ¿no? Pero una idea como de amor, como pues hasta cierto punto como muy clásica, ¿no? Y al leerlo a mi mujer me dijo que ella había identificado, para ella era un Principito para adultos, ¿no? Y eso me dejó muy tranquilo, ¿no? Porque significaba que se podía disfrutar, que se podía entender y que además podía ser hasta incluso sencilla, ¿no? Que es el gran miedo que yo tenía, ¿no? Porque a veces uno puede contar de manera
aparentemente fácil, ¿no? Pero apabulla, ¿no? Y yo no quería apabullar, ¿no? Y por eso traté de rebajarlo, ¿no? Y bueno, pero respondiendo a tu pregunta de los autores, pues por supuesto, mira, tuve muchísima suerte cuando en el jurado vi que estaba Miguel Ángel Hernández Navarro, porque lo he leído mucho y también es un referente. Me gusta Laura Fernández, de gente de mi generación, ¿no? Pues por ejemplo, durante ese viaje, por otro aspecto que puede tener este libro, y no estoy, obviamente, claro, el peligro de decir quiénes has leído, quiénes han sido tus referentes, que parece que te estás comparando con ellos, ¿no? Y lo de Paul Auster y lo de Bolaño lo ha dicho el jurado, no lo he dicho yo, ¿no? Pero puedo entender que hay a lo mejor un intento por mi parte de querer quedarme con cosas que admiro en ellos, ¿no? Pues por ejemplo, hay un punto de monumentalidad en este libro que es verdad que perdió, porque cuando tenía en la versión original de 600 páginas era un Everest. Era un Everest en el sentido que yo creo que podía perder, el lector podía perder la ruta, ¿no? Y por ejemplo, Jonathan Franzen es un autor que controla perfectamente la monumentalidad de los libros, ¿no? Es decir, independientemente de que te guste más o no su estilo, que te pueda parecer decimonónico, pesado, pero él controla ese tamaño, ¿no? Entonces yo cuando estaba viendo que el libro crecía y crecía y crecía, pues Franzen fue otro, ¿no? Bueno, pues llegados a este momento, no sé si alguno de ustedes, espero que sí, quiere preguntar algo al autor que nos visita hoy. Y Antonio seguro que tiene más de una pregunta. Prefiero que pregunten ellos. Pues venga. ¿Se anima alguien a romper el hielo? ¿Quieren saber? ¿No? ¿No les suscita ninguna duda todo lo que llevamos hablando aquí ya durante un buen rato? Venga. Dice que casi no hay música en el libro, pero has leído un fragmento que había un palpitar del corazón y una respiración. Al final eso es música, y también el propio canto de los pájaros, que claro. También es un código musical y un código de sonidos antes de ser un código de un lenguaje de la pero no va por ahí la pregunta. Tampoco voy al salseo ahora mismo, que es lo que más me gusta. Con esta modestia de no tener claro si eres guionista, eres escritor y vive toda etiqueta posible, supongo y entiendo que no tienes un agente como otros compañeros periodistas, un agente literario. Sí, porque es mi editora. ¿Tu editora? Hay gente, sí, también. Hay una fórmula y yo creo que es perfecto para mí. Es decir, hay una fórmula editorial que funciona así, que además creo que muchas editoriales lo tienen, pero ya te digo, no. De lo cual me alegro, porque eres muy mal vendedor de tu producto. Muy mal vendedor. Muy mal vendedor. Muy mal. Es una maravilla que sea tan bello el libro, porque si digamos que tiras muchas piedras contra un tesoro precioso, sí, que tienes, y otra cosa que has pasado súper rápido por encima y que a mí me gustaría que también aportaras, porque has dicho que la música te ha aportado y el viaje está todo el rato en tu boca, pero creo que esa experiencia del silencio y el hielo también hace que me gustaría que lo compartieras un poco con nosotros, tu experiencia de silencio y hielo, cuando luego tu cabeza está llena de músicas y de palabras. No sé, ese contraste a mí me llama mucho la atención en ti, que buscas sentir un silencio en un viaje para incluso pensar en unos años que luego se convierte en un periodo largo sobre casi tu propia existencia. Eso claro. Me parece, yo te veo y te veo muy joven, y sin embargo creo que eso era una gran madurez en sí mismo. Sí, en realidad era todo como mal vendedor de mis propios productos, incluso mi viaje, ¿no? No era o sea, mi intención cuando viajé a la Antártida no era ni siquiera enfrentarme a ese silencio, ¿no? Era algo tan como sacado de una comedia de Charlotte, ¿no? Como de poner en riesgo mi vida, ¿no? Llevar las cosas un poco al límite, vivir una aventura, ¿no? Como encender eso que creía que de alguna forma se había apagado en mí por la vida de la redacción, por el ritmo pues por las rutinas, ¿no? El periodismo te absorbe, ¿no? Y te puede llegar a aniquilar. Entonces necesitaba encender un poco todo eso, ¿no? Y entonces el viaje pues tuvo esa experiencia en la Antártida de 2 meses, en la que además íbamos en un rompehielos que servía de barco de abastecimiento. Entonces
para que te hagas una idea, cruzamos el estrecho del pasaje de Drake, pues a lo mejor 20 veces, que es la zona esta donde hay olas de 20 metros, ¿no? Entonces yo me recuerdo haberme despertado alguna noche dándome en la cabeza con el techo, o sea, con la litera que tenía delante, ¿no? O sea, despertarme de pie, para que te hagas una idea, ¿no? De cómo se movía el barco, ¿no? Pero es que también me perseguí tornados por el tornado Alley y vimos un F5 después de estar 15 días comiendo hamburguesas, que según el ritual americano de los tornado chasers es la mejor forma de encontrar un tornado, es decir, llenarse de grasa antes, ¿no? Estuve otro mes viviendo en una granja rodeada de osos en Wisconsin, en fin, trabajé en una granja también de guano en una isla de la Patagonia chilena. En fin, fueron experiencias que por supuesto garantizaban ese silencio, pero ese silencio no es algo que me haya molestado en absoluto, y yo creo que desde pequeño tenía esa facilidad para estar bien solo. Es una cosa que disfruto muchísimo. Tiene un peligro, porque yo me doy cuenta de eso, porque claro, a mi edad, o cuando estaba escribiendo esta novela, que a ti puedas disfrutar, que no es algo que pueda hacer todo el mundo. Quiero decirte que hay gente que se la ve jugar al tenis, y a mí se me da bien estar solo, ¿no? Y eso, pues cada uno tiene su mérito, ¿no? Y el hecho de que tú te sientas tan cómodo estando solo en una habitación con un libro, haces un libro sabiendo que lo que tienes dentro funciona y que es como si tuvieras un proyector en tu cabeza, ¿no? Claro, yo pienso, joder, eso está bien a los 30, a los 40, a los 50, bueno, si llegas, ¿no? Si sobrevives, ¿no? Pero a una cierta edad es tremendamente peligroso aislarse así, ¿no? O llegar a aislarse así, ¿no? Porque a lo mejor no puedes volver a la superficie, ¿no? No puedes volver a conectar, o si la vida te pone en una situación determinada y disfrutas con esas soledades, te arriesgas a que algo ocurra, ¿no? Entonces, ese silencio siempre lo he escuchado, siempre lo he disfrutado. Es verdad que en el viaje yo buscaba, claro, cuando yo dije que me iba estuve en Colombia, en Perú, en Chile, pasé una larga temporada en Nueva York. Cuando yo le decía a mis amigos que me había ido a escribir y que estaba viajando y tal, todo el mundo se imaginaba que yo estaba de fiesta, y me fui de fiesta. Evidentemente yo no me cerraba, claro, conocía a mucha gente por el camino, y había gente que he dormido en casa de extraños, y un señor en Chile que me dejó, bueno, es decir, tengo historias para aburrir, y por supuesto que hubo cenas y fiestas y momentos muy agradables, pero yo no me fui de fiesta, lo tuve clarísimo. Me fui porque necesitaba volver a tener esa conexión conmigo mismo, esos silencios, y luego al mismo tiempo de despertar eso que creía que estaba un poco apagado, ¿no? Por eso ahora mi mujer me dice, para escribir la segunda novela vas a tener que irte a la Antártida. Y he dicho, por supuesto que no, hay que aprender a despertar eso en otro momento, y yo estoy convencido de que, por eso es verdad que la historia en la que ahora estoy trabajando no se puede parecer al vuelo del hombre, porque el vuelo del hombre responde a esas coordenadas, ¿no? Y responde a esa propia experiencia, y a mí me gustó cuando leí que el fallo del jurado decía que era una novela de aventuras, una moderna novela de aventuras, ¿no? Porque eso significaba que algo de esas aventuras habían quedado, ¿no? Habían dejado un cierto pozo, no habían dejado un rastro, y ese es el rastro, ¿no? Ahora lo que voy a escribir es otra historia, ¿no? Y desde otro punto, y por supuesto con otras soledades. Tengo 2 hijos pequeños, es decir, que es que la vida es otra, y está fantástico, ¿no? Y hay que trabajar con esas herramientas, ¿no? Pero hay un dato que le pregunto, y es que creo que debes tocarlo, ¿no? Yo creo que los personajes femeninos en la novela están tratados con mucha profundidad, y sobre todo reflejan pues lo vulnerables que son y las contradicciones que tienen, ¿no? Creo que los personajes femeninos, independientemente del protagonista, que es el que sustenta, digamos, es el mástil principal del barco, creo que los personajes femeninos, ¿cómo los ves tú? Pues me encanta que digas eso, porque uno cuando escribe siempre va con miedo de caer en estereotipos, arquetipos, y ya he dicho antes que la novela los tiene, ¿no? Hay un personaje, por ejemplo, no voy a hablar de las 2 protagonistas, ¿no? de Katy y Sara, ¿no? Pero por ejemplo el personaje de Betty, que a mí me parece es arquetípico, ¿no? Es un personaje secundario que aporta un punto de humor y ligereza a lo que en ese punto de la novela ha adquirido demasiado cuerpo, ¿no? Pero
bueno, ¿y qué hay de malo en que a veces haya personajes que respondan a una serie pues eso, de convenciones, ¿no? Es decir, no pasa nada, ¿no? Porque así, si aporta lo que tú estás buscando para que detrás de todo ese personaje haya otra cosa, ¿no? Y volviendo o sea, tratando de responder a tu pregunta, creo que lo tengo fácil, porque claro, vuelvo a la idea de que yo estaba aprendiendo a escribir un libro mientras escribía el libro, ¿no? Creo que pasa con todos los libros, ¿no? Pero más cuando es el primero, ¿no? Y cuando es un libro pues tan exigente como puede ser este, ¿no? Y el hecho de que todos los personajes tengan dos caras, bueno, si no más, pero que todos escondan un pasado, una historia, y en un momento dado este escritor se termine revelando que es tal, y que Sara, que tiene tal, tenga otra vida, no sé cuánto, y que Katy terminese enterándote de dónde viene. No se lo cuentes. Bueno, pero que da unas pinceladas de cada uno. Eso te facilita dar matices al personaje, porque le estás diciendo que es esto y su contrario permanentemente, ¿no? Y aun cuando todavía solo estás diciendo que es A, porque todavía no se anunció el B, como tú ya sabes que ahí se ve, se enriquece, ¿no? Entonces creo que puede venir por ahí la parte de que a lo mejor, pues así como otros personajes pueden ser más planos o pueden ser más pues secundarios o terciarios, ¿no? En el caso de Katy y Sara, que son las dos mujeres, las protagonistas de las dos historias de amor con Diego, pues pueden tener ese punto ese contrapunto interno de representar dos caras dentro de ellas mismas, ¿no? Pero incluso los secundarios también están muy bien dibujados. Pues me alegro. Que lo digas tú. Y haciendo de Sara, precisamente, yo llevo la mitad y veo que aún es más compleja de lo que ya me había hecho una idea. Y como Sara hace en uno de los capítulos, te pregunto por tus comienzos literarios, que aunque esta es la primera, tendrías algo previo. Y otra cosa que ha habido en otro capítulo que me pone como es la tónica general de la novela, o sea, la realidad y la ficción, como esa línea tan delgada. Hay un capítulo que hablas de la Neonovelit, y yo quería trasladar eso a lo que hay hoy en día, tanto, cada vez más, y que no hay, porque el otro día en esta mesa se hablaba de la IA, como que alguien dijo, bueno, pues esto lo he sacado de la IA. Entonces, entre ese estilo literario y la IA, ¿que ha habido algo? Esas dos cosas. No, me encanta que la gente me pregunte ahora, en el último tramo, por decirlo así, de la promoción del libro, porque, como sabéis, dentro de poco se va a fallar el siguiente, porque durante el primer tramo de la promoción del libro no para decir tonterías sobre la inteligencia artificial porque no la conocía. Entonces me preguntaban sobre la inteligencia artificial y tenía que improvisar y decir pues absolutas memeces, ¿no? Y ahora la conozco porque creo que aquí hay que conocer lo que uno teme y me ha asomado y que además creo que tiene cosas muy buenas, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, una de las grandes satisfacciones de este libro, sabiendo que ha coincidido más o menos con el boom de la IA, es que si no hubiera salido, es una novela completamente analógica, y he de decir que en muchos de los sitios en los que estaba, por supuesto, no había internet, ¿no? Con independencia de cuando conseguía línea me podía documentar, consultar una tribu, bajarme una tesis o lo que sea, ¿no? Pero es una novela que podía haber escrito en una máquina de escribir, ¿no? Es analógica. Si yo hubiera tenido la novela en el cajón un año más y hubiera tardado en publicarla un poco más, eso sí que me habría generado cierta angustia, el hecho de que hay algo que tiene esta novela, que es que tú puedes valorar el trabajo artesanal. Te puede gustar o no te puede gustar, pero hay un trabajo que yo creo que se valora, que es cómo se ensamblan esas historias, cómo se implican, cómo pues hay una treintena de personajes, la mayoría reales, por no decir casi todos, ¿no? Es decir, basados en personajes reales, si no personajes de la realidad, y a eso sí que me habría dado mucha pena, ¿no? Que alguien pudiera decir, mira, tal, o sea, hay una historia, por ejemplo, la de Thomas Mann que quité, ¿no? Que me llevo 2 meses prácticamente documentarme, comprarme 7 libros de Amazon, escribir a un crítico que había presenciado una discusión de no sé qué, o un artículo de Thomas Mann de no sé cuánto, un señor muy mayor en Los Ángeles, es decir, y eso, ¿por qué lo quitaste? Bueno, porque creo cuando recuperé el libro tuve el inmenso privilegio que es convertirte en el primer lector de tu novela porque la había olvidado. Bueno, no me había olvidado la historia, pero habían pasado 4 años, ¿no? Y eso es un privilegio. Es decir, imagínate cómo escribiríamos todos si al acabar una página, ¿no? De repente te olvidas y la leyeras como la lee el lector. Sería
pues la leche, ¿no? Es decir, y eso me ocurrió a mí. Entonces ya como lector percibí el exceso que tenía la novela, ¿no? Los excesos. Entonces tracé como una serie de niveles, dije nivel 1, nivel 2, nivel 3, que es hasta donde llegamos, ¿no? Es decir, metaliteratura, es decir, es un libro que habla de libros, y entonces el libro hay otro libro, pero ya no más. No puedes ir. Entonces Thomas Mann se iba al cuarto nivel. Y entonces dije, el cuarto nivel no funciona. También retomando tu pregunta sobre los new novelists, ¿no? La inteligencia artificial, fíjate que han pasado, porque eso ocurre en la novela en 2015, no, en 2010, si no recuerdo mal, lo que ha pasado en 15 años. Es decir, ahí estaba, es decir, a mí me parece que no ha envejecido mal, es decir, leer eso hoy no envejece mal porque te da la perspectiva de cómo ha ido todo de rápido, ¿no? Es decir, que ahí empieza, es una máquina que describe novelas a toda velocidad y que se dan cuenta de que su verdadero potencial no es escribir novelas, sino hacer otras cosas, ¿no? Es decir, servir a otros fines, ¿no? Y es es una conversación de una cena que tiene con un amigo suyo, el novelista, que está trabajando en estas herramientas, ¿no? De inteligencia artificial, pero ni siquiera esa inteligencia artificial, era Big Data en ese momento, ¿no? Ahí estaba, por decirlo así, el monstruo simplemente estaba recopilando información. Luego es capaz de ordenártela y ahora es capaz de lanzártela y dentro de poco ya no lo necesitará porque la hará él solo, ¿no? Ahora es cuando empiezo... Claro. Entonces ahora es cuando vuelvo a decir tonterías sobre la inteligencia artificial porque no sé realmente lo que nos deparará, pero desde luego yo entiendo que no se pueden escribir novelas con inteligencia artificial. Lo que digo es que la inteligencia artificial aprende rapidísimo y que eso a mí me inquieta, pero no, quiero dejar esto claro, no me inquieta tanto como escritor, y ahí sí la etiqueta, sino como lector. Claro, ¿no? Entonces no es que diga, me van a quitar el puesto, ¿no? Es decir, ahora solo podré leer clásicos, ¿no? A partir de ahora. Bueno, la pregunta, perdón, sí. Sara en el capítulo que le pregunta, precisamente, sí. Yo hago ahora el papel de Sara, sí. Por tus comienzos literarios. Pues mira, la respuesta más fácil y rápida es que la novela que escribe el protagonista, con la que gana el premio, es una novela que escribí yo y no terminé, que se titulaba Ciudad Café y que me pareció de justicia incluirla. Entonces esa novela la escribí con 19 años, ni siquiera era una novela, era muy breve porque era un intento por empezar a avanzar páginas y a saber hasta qué punto, porque y perdona que cierro, una cosa que has dicho al principio respecto a lo de mi faceta de escritor fantasma, que he hecho novelas por encargo y biografías por encargo y de gente de la cultura y discursos, eso que parece que mucha gente cree que no sirve para nada, a mí me sirvió muchísimo porque fue, es decir, meter un libro en tu cabeza. Para alguien como yo, hay gente que nace sabiendo escribir libros, pero para alguien como yo que estaba aprendiendo a escribir, meter un libro en tu cabeza te da la extensión, y para mí eso es importante. Es decir, yo en mi cabeza tengo la extensión de un artículo, la extensión de un reportaje, la extensión de una entrevista, o sea, sé cómo esto, ¿no? Y meter 2 o 3 novelas, como escribí, de ghostwriter o neuroliterario o escritor por encargo, como queréis llamarlo, me permitió alojar un libro en mi cabeza, ¿no? Entonces yo cuando escribí con 19 años no tenía la capacidad de entender cómo es. Entonces esa novela está ahí. Es verdad que la diferencia es que no iba de un piloto, iba de un camionero, pero más o menos la historia era la misma. Yo quiero saber una cosa más, sí. Y ya pues firmarás libros y nos despedimos, Benjamín, pero Benjamín pasa muy por encima de la G. Rosado, y le dedica el libro a su padre. Sí. Y no te gusta hablar de tu vida personal, pero ¿te gustaría decirnos por qué se lo dedicas a tu padre? Sí. Lo de la G, claro, a mi padre le molesta, no le molesta y no le molesta. Esto, a ver, no es complejo de García, es cuando yo entré en la redacción me dijeron que no cabía mi nombre, me llamo Benjamín García Rosado Bordallo, y entonces rápidamente me dieron 3 opciones, mi directora en el Cultural, y entonces una era, entonces elegí Benjamín G. Rosado, para mi correo, entonces ya se quedó mi firma así, y entonces yo me reconozco en esa firma. ¿Es verdad que es mejorable? Por supuesto que es mejorable, y no me importaría nada que, es decir, cuando me llaman para ofrecerme un descuento en el wifi, me llama el señor García, no me molesta lo más mínimo, pero lo cierto y verdad es que yo me reconozco en el G. Rosado. Y con respecto a mi padre, siempre tuve claro que esta novela iba a estar dedicada a mi padre, por 2 motivos. Primero, porque quien termine el libro y sepa qué ocurre con el último libro, yo creo que lo puedo adelantar, ¿no? Bueno, puedo adelantar, es un pequeño spoiler, ¿no? Pero una pregunta que plantea el libro, es un pequeño spoiler, es
¿qué pasaría? Tú sabrás, ¿no? Pues es una pregunta que se le plantea al escritor, ¿no? Al escritor en este libro se le plantea la cuestión, la pregunta, el dilema de ¿serías capaz de escribir tu mejor libro si sabes que solo lo va a leer una persona? Eso se le plantea, ¿no? Entonces él tiene que decidir qué hacer, ¿no? Su mejor libro y una persona. Y entonces yo siempre tuve claro que ese destinatario era mi padre. ¿Por qué? Supongo que por las expectativas típicas que uno tiene. Bueno, tengo una relación fabulosa con mi padre. Luego porque hay esa necesidad de saldar como expectativas, ¿no? Y luego porque así como otros escritores o periodistas habrán aprendido a escribir yendo a tertulias o sea, supongo que todos aprendemos a escribir leyendo, ¿no? Pero en mi caso, cuando yo quedaba con mis padres estaban separados, y yo quedaba a comer con él en un Vips los jueves. Entonces, con 16 años, yo empecé a mandar textos que tenían una extensión variable, a veces eran columnas, a veces eran relatos, a veces eran... Y todos los jueves, desde los 16 años, mandaba a todos los medios. O sea, mandaba al País, al Mundo, a La Razón, lo que fuera, ¿no? A revistas de todo tipo. Y a veces me los publican. De hecho, de ahí empezó mis primeras colaboraciones como periodista freelance, muy jovencito, con 18 o 20 años, ya estaba colaborando con 5, 6, 7 revistas, ¿no? Y me acuerdo que ahí, obviamente, con 16 años, ¿quién sabe escribir bien, ¿no? Mi padre es un grandísimo lector, y iba al Vips con él a comer y me llevaba siempre el artículo que iba a mandar ese jueves. Y entonces él lo leía y entonces me daba muy buenos consejos. Me decía, muerte al adjetivo, elimina esto, te falta ritmo, o cuando estaba bien me decía. Entonces, bueno, pues fueron las pequeñas herramientas que yo fui recopilando para mi caja de periodista primero y luego pues escritor, y me parecía que era el homenaje que merecía. No sé si me extendí demasiado, me he puesto demasiado... Gracias de verdad, Benjamín, por haber estado aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Mira, Teresa, sí, adelante. Yo que me gustaría cerrar este acto tan bonito, tan interesante, con otra nueva cita leída por ti, Irma. Otra nueva cita. Pues bueno, vamos a ver. Pero como dice este joven tan aventajado, que se me está olvidando y lo voy a leer de nuevo, porque con toda esta riqueza de datos que he recopilado ahora Eso mientras que lo buscas para desmentir a Ulises, porque yo creo que sí que es un buen vendedor de su libro. Lo que pasa es que no utiliza las técnicas al uso. Entonces a mí me ha parecido, no le conocía, no tengo la suerte que tú que lo conoces, me parece que es un hombre libre, que sabe lo que quiere, que sabe dónde tiene que posicionarse, y eso le permite pues a trabajar su libro y hablar de él como lo está haciendo, desde la libertad de no tener que convencernos de nada, porque ha decidido, apostado por la vida, y eso para mí me parece maravilloso. Cuando ha mencionado la palabra cobarde, al contrario, yo creo que eres más que valiente, porque tu apuesta no va por intentar ser escritor, sino decir yo soy lo que soy, lo reconozco, estoy contento con ello, y a los demás nos fascina que seas así. Así que perdona. Nada. Que me emociona. Tengo que decir en mi defensa que he buscado la provocación, pero que la honestidad es que no puedes poner. Está siendo leída por todos nosotros. No puedes poner. Simplemente buscar. Lo que más me ha sorprendido es lo de los 2 hijos. Sí. Todo un ejemplo, ¿no? Bueno, a mí me hubiera gustado... por tu parte, tener esa vida... Nos gustaría estar hasta después de las 9, pero no puede ser. No puede ser. Y bueno, yo lo que sí emplazaría a Mariló es que, viendo al Vargas Llosita que tenemos aquí, lo digo de Vargas Llosa porque con La ciudad y los perros ganó también ya lo dije antes, ¿no? Este premio. Y bueno, que sería un placer por parte de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que podéis apuntaros todos los que queráis, es gratis, solo que os mandamos la comunicación, y que pudiera venir en cualquier momento de su vida pues a esta biblioteca otra vez a hablar con nosotros o con más gente. Sí. Así que darle las gracias de nuevo, y vamos a dejarle un poco de tiempo para... ya bueno, que venga con su segunda novela, ya que no va a pasar el calvario del protagonista. Con la cita que va a leer Irma. Venga. Bueno, yo tengo el libro muchas gracias a todos. Absolutamente subrayado, porque de verdad creo que se puede volver al libro sin necesidad de leerlo una segunda vez, sino simplemente párrafos. Y me hubiera gustado, que es lo que iba a decir antes, que hablase más Benjamín del amor como lo desarrolla en la novela y de las personalidades de las dos mujeres
mujeres que conoce, una de las relaciones está basada en las mudanzas, con el significado que tiene la propia palabra mudanza y dentro de la propia novela, el significado que adquiere. Les voy a leer pues otro pasaje que hace referencia a esta relación que vive con una de sus amantes, de sus chicas. Dice, continuamente andaban buscando un apartamento nuevo. Dice, ni siquiera fue necesario empaquetar nuestras cosas. A los 3 meses de conocernos, yo había empezado a instalarme en su casa sin darme cuenta, mediante rápidas infiltraciones de mis pertenencias. En aquel momento dejé mi apartamento, pero más que una mudanza fue una sigilosa invasión al más puro estilo guerrilla. El cepillo de dientes, cual estandarte higiénico en el habitáculo de los pudores, fue la primera conquista, aunque no la más importante ni definitiva. La repentina aparición de mi ropa interior en los cajones de su armario fue otra señal inequívoca de que la cosa funcionaba, así como la paulatina irrupción de posesivos en el reparto de recursos domésticos. Tu toalla, mi taza, tu lado del sofá. La casa se iba llenando de mi presencia a través de toda clase de utensilios cotidianos. Un paraguas olvidado, el cargador del teléfono, una ingeniosa nota de despedida en la puerta de la nevera que a modo de reliquia ninguno se atrevía a tirar a la basura. Benjamín, ha sido un placer, de verdad, yo creo para todos. El placer es mío y conocerte. encantado de volver cuando queráis. Thank you.